Muy buenos días. Feliz viernes a todos. En la clase de hoy vamos a terminar el ejemplo que tenemos de convección, que vamos a utilizar los conceptos de convección con el objetivo de calcular el coeficiente convectivo que nos hace falta. Entonces vimos la mayoría de los casos, al menos que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro diseño del intercambiador, que es el cálculo del coeficiente por la parte de adentro y por la parte de afuera, por ejemplo, de un tubo de diferentes secciones, pero también necesitamos conocerlos a través de placas, que fue la primera parte de la presentación. Así es que la clase de hoy se enfoca, en este caso, a presentar lo que es el ejemplo 2 y a resolver cualquier duda de existir dudas al respecto de lo que estamos hablando. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar? Aquí vamos a buscar el tema de hoy. Nosotros habíamos ya caminado discutiendo todas las ecuaciones y los resultados de los proyectos que nos podían ayudar. Vamos a reunir todo eso. En la solución de este ejemplo 2. Vamos a volver al ejemplo, creo que lo leímos la vez pasada, pero vamos otra vez con calma. Esto es un tubo. Dentro de este tubo tenemos oxígeno, que es gas. Queremos enfriar el oxígeno desde esta temperatura de 150 hasta 100. Pero el oxígeno no está a presión ambiental. Así es que allí hay que tener un poquito de cuidado con las propiedades térmicas de los fluidos que estamos manejando. Si son gases y son vapores, la densidad va a depender de la presión y la temperatura. Sin embargo, las otras propiedades que son viscosidad dinámica, calor específico y conductividad térmica dependen en forma exclusiva de la temperatura. Como la densidad trabaja para conseguir alguna de la información que nosotros necesitamos, entonces el saber que no se encuentra a presión ambiental es importante, porque tenemos entonces que calcular la densidad con la presión a la que se encuentra la sustancia. En este caso, el oxígeno se encuentra a la presión de 30 pSI y tenemos que tener en cuenta entonces la evaluación de la densidad del oxígeno en cualquier punto, aquí, acá o acá, donde sea que nos paremos, ¿no? También es importante saber que las tablas que te dan las propiedades de las diferentes sustancias, casi todas están a presión ambiental. Y cuando hablo de presión ambiental, no es una presión ambiental local, es una presión ambiental estándar, que es de una atmósfera o 14.7. Por suerte, en Panamá tenemos la presión de 14.7, pero no todos los lugares la tienen. Si la presión es diferente, entonces tenemos que buscar esa propiedad a la condición de presión existente. De termodinámica sabemos entonces que cuando tenemos un flujo dentro de las tuberías, entonces el proceso es isobárico. Si el proceso es isobárico, entonces esta presión de entrada que está aquí debe ser igual a la presión de salida que está aquí. Para lograr que esa presión se mantenga, porque tú sabes que hay pérdidas por fricción, y si hay pérdidas por fricción de ese fluido en contacto con las paredes internas del tubo, entonces hay caída de presión. Así es que este fluido que está circulando el oxígeno tiene que estar manejando por un equipo que compense esa caída de presión para mantener su presión constante. Si es un gas, entonces el dispositivo o el equipo del cual estamos nosotros conversando puede ser, en este caso, un ventilador que maneja gases o puede ser un compresor.
Entonces, para mantener la presión constante nada más, si la caída de presión no es muy grande, con un ventilador es suficiente. Un ventilador que puede ser de tiro forzado o de tiro inducido, es decir, aumentando la presión aquí o disminuyendo la presión en este punto, o sea, trabajando con presiones negativas. Ese es un ventilador de tiro inducido. Habiendo dicho eso, vamos a ver qué dice el problema. Un flujo volumétrico de oxígeno entra. Es importante la palabrita entra, porque ese flujo volumétrico de 150 cfm pies cúbicos por minuto, si ese flujo volumétrico es aquí, para evaluar el flujo másico tienes que pararte donde el flujo volumétrico es dado. Esa tubería que está acá tiene una conductividad conocida y estas son las condiciones del oxígeno, de 30, de 150 y de 100. Conocemos el diámetro interior de la tubería que está aquí, el diámetro exterior también y tenemos la longitud del tubo. Por el exterior ahora, porque si esto se va enfriando, significa entonces que está desprendiendo calor. Alguien tiene que llevarse o algo tiene que llevarse ese calor que está atravesando a través de las paredes de la tubería. Esa es la sustancia que va, en este caso, en la parte exterior. Entonces, hay una sustancia que va por dentro de los tubos, hay una sustancia que va por fuera de los tubos. Esa sustancia que va por fuera de los tubos, si recibe el calor que desprende el oxígeno, se va a calentar. ¿Cuál es esa sustancia? Dice que tenemos aire a condiciones de 80 y a una velocidad de 2. Dice, bajo las condiciones entonces, y considerando un Reynolds crítico para gases generalmente y vapores es 1 por 10 a la quinta, y para líquidos es 2300, entonces necesitamos responder dos cosas. Evaluar la necesidad de colocar aletas y si necesitamos aletas, ver si son necesarias. Si son necesarias, calcule cuántas aletas y qué tipo de aletas vas a colocar. Si no necesitas aletas, evalúa la necesidad de colocar aislante. Si es este el caso, entonces especifica qué tipo de aislante necesitas y el espesor de aislante requerido. ¿Para qué? Para enfriar el oxígeno de 150 a 100. Eso es lo que dice el ejemplo 2. Vamos entonces a proceder a la solución del ejemplo. El número de Reynolds que tú necesitas para clasificar tu problema, si es laminar o turbulento, ese número de Reynolds que está en función de velocidad, en este caso, del fluido. Velocidad del fluido, pero no la velocidad de aquí, ni la velocidad de aquí, ni la velocidad de aquí. La velocidad que no ha sido afectada por la presencia, en este caso, de las paredes del tubo. Y esa es la velocidad a la entrada del oxígeno a la tubería. Ese número de Reynolds está en función de la densidad del oxígeno y la viscosidad dinámica del oxígeno. Por definición, el número de Reynolds entonces utiliza la densidad y la viscosidad del oxígeno a condiciones de temperatura promedio. No usa la densidad a la entrada, ni la salida, ni la viscosidad a la entrada, ni a la salida. Así es que tienes que empezar por buscar la temperatura promedio aritmético de 150 y 100. Y esa temperatura promedio es la que utilizas para buscar entonces la viscosidad dinámica y la densidad. Por supuesto que la densidad tienes que evaluarla a la presión de 30. La longitud característica depende de cuál es la situación física que tienes. La longitud característica en el número de Reynolds, si es un fluido dentro de tuberías, es el diámetro interior. Si es un fluido por fuera de tuberías, es el diámetro exterior. Y si es placa, es una de las longitudes de la placa. ¿Cuál longitud? La que va en la misma dirección del vector velocidad del fluido en contacto con la placa. Procedemos entonces a buscar las propiedades del oxígeno a las condiciones media de 125 grados Fahrenheit. Tenemos las propiedades del oxígeno y necesitamos también las propiedades del fluido que va por la parte exterior del tubo. Ese fluido es aire que está a 80 y presión ambiental. Tenemos las propiedades térmicas del aire. Ahora procedemos al análisis. Entonces vamos a empezar por el oxígeno para clasificar el oxígeno.
Entonces el oxígeno dice que si tú tienes el flujo másico en un punto, ese flujo másico se va a mantener a lo largo de todo el tubo. Pero el flujo másico se mantiene, que es la ecuación de conservación de masa. El flujo másico se mantiene, no así el flujo volumétrico. Repito acá, el flujo másico aquí o M puntito aquí es igual aquí, es igual aquí, es igual aquí. Pero en mecánica de fluidos 2 y generalmente en mecánica de fluidos 1, manejaste fluidos a temperatura constante. Y como manejaste fluido a temperatura constante, la densidad de ese fluido prácticamente era igual, no presentaba variaciones. Y como eso era una realidad, entonces cuando decíamos que el flujo másico se mantiene, entonces extendíamos eso a que el caudal también. Y decíamos que el caudal, si el diámetro era igual, se mantenía a lo largo de la tubería. Para nuestro caso en transferencia ya eso deja de ser cierto, porque ese flujo másico está en función de ese flujo volumétrico, pero en función también de su densidad. Y para nosotros, como nuestros procesos es de intercambio de calor, siempre vamos a tener variación de temperatura y siempre vamos a tener variación de densidad en la trayectoria. Si la densidad va variando, entonces el caudal en este punto es diferente al caudal en este punto, es diferente al caudal aquí, es diferente al caudal aquí, porque la densidad es una variable. Es que para nuestros problemas el flujo másico se mantiene, no así el caudal o flujo volumétrico. Y eso fue lo que pusimos acá. El flujo másico se mantiene, así es que da lo mismo calcularlo en la entrada, en la salida que en el medio. Y yo me paro en el lugar donde el flujo volumétrico es dado. Y el problema es claro y dice que entra a la tubería 150 CFM o pies cúbicos por minuto. Si voy a buscar el flujo másico, entonces tengo que utilizar la densidad en el punto donde tengo el flujo volumétrico, que es en la entrada. Y ese flujo volumétrico a la entrada, entonces multiplicado por esta densidad y esta densidad a la entrada, en este caso tiene que evaluarse ya no aquí, tiene que evaluarse a esa presión de 30, pero a la temperatura de 150, porque este es el punto a la entrada. Con esa densidad, entonces, a la entrada, que es de 126, evaluada a esas condiciones de entrada, entonces tengo el flujo másico de oxígeno. Como es un gas, entonces el calor transferido por el oxígeno para poder enfriarlo de 150 a 100 toma la forma y depende entonces del flujo másico que atraviesa por ahí, que está aquí, de este calor específico que se evalúa a condiciones medias entre la entrada y la salida, y este es el calor específico a temperatura media, y la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada. Tienes que transferir, según tu análisis termodinámico, 2700 BTU por hora para poder lograr, en este caso, el enfriamiento del oxígeno. Hasta aquí llega tu curso de termo. Aquí empezamos nosotros en transferencia de calor. Ahora tenemos que transferencia de calor nos tiene que decir si realmente nuestra tubería puede transferir 2700, si transfiere más o si transfiere menos. Si transfiere menos, tenemos que colocar aletas o buscar otra alternativa para aumentar esa transferencia y llegar a 2700. Si transfiere más, nosotros no queremos transferir más, queremos transferir 12.700. Así que tenemos que aislar la tubería para disminuir el flujo de calor hasta 2.700. Como no sabemos cuánto es lo que se está transfiriendo en la tubería, tenemos ahora que utilizar lo que sabemos de transferencia de calor para saber si transfiere o no 2.700 BTU por hora. Y empezamos el análisis. Para hacer el análisis entonces del Q real que realmente se está transfiriendo allí, necesitamos entonces tomar, no tengo ninguna, ok, necesitamos
colocar la tubería. Esta es la tubería. ¿Ok? Estas son las paredes de la tubería. Aquí tenemos el oxígeno. Aquí tenemos el aire. Pero para saber entonces ese Q real, esto es lo que nosotros estamos tratando de calcular. Y este es el Q. Pero este Q está en función de una variación de temperatura en la parte de adentro y la parte de afuera y una sumatoria de resistencias térmicas. Y esto es parcial 1. Pero aquí, el oxígeno que está en la parte interior, ¿ok? Realmente está así, a través de una tubería que tiene una temperatura a la entrada y tiene una temperatura a la salida. Entonces, en este momento, nosotros vamos a tomar esa tubería, vamos a tomar este punto a la salida y este punto a la entrada y lo vamos a cerrar como si fuera un acordeón. Y cerramos esa tubería así mismo como si fuera un acordeón y la convertimos en este disco. Y este es el disco. Donde aquí está la parte interior de la tubería, el oxígeno y la parte exterior del aire. Pero entonces ahora, como este oxígeno tenía una temperatura de entrada diferente a la temperatura de salida y yo acabo de cerrar la tubería como un acordeón e hice un disco, entonces la temperatura que hay en la parte interior es la temperatura media del oxígeno. Entonces, esa temperatura media del oxígeno tiene que ser el resultado del promedio aritmético entre 150 y 100. Tengo la temperatura aquí, tengo la temperatura acá afuera, pero necesitamos ahora las resistencias. Aquí hay 3 resistencias. La resistencia del oxígeno, parcial 1, la resistencia del tubo, que es la resistencia de la tubería, y la resistencia del aire en la parte exterior. La resistencia del oxígeno está en función ahora, parcial 1 también, del coeficiente convectivo del oxígeno por el área. Y la resistencia del aire está en función de el coeficiente convectivo del aire por el área. Esta área es el área interior del tubo, es decir, 2 πr por dentro por la longitud del tubo. Y esta área es el área exterior, 2 πr2 por la longitud del tubo. Pero nadie te ha dado el coeficiente convectivo del oxígeno y el coeficiente convectivo del aire. Si no conocemos este coeficiente, no tengo forma de saber cuál es el Q real que se está transfiriendo aquí, porque yo conozco esta diferencia aquí, pero no puedo conocer la sumatoria de resistencias. Y si no sé esa sumatoria de resistencias porque no conozco los coeficientes convectivos, no puedo saber si a través de esa tubería puede circular 2700 BTU por hora. Paso 1. Busca tus coeficientes convectivos porque sin esos coeficientes convectivos no te puedes mover. Así es que eso fue lo que hicimos. Y buscamos ahora el coeficiente convectivo primero del oxígeno, que es el que va por dentro de los tubos. Esto que estamos haciendo y este ejemplo 2 tiene que transferirse en procedimiento a tu fase 2 del intercambiador de calor, que hace y debes hacer prácticamente lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Entonces tienes ahorita, para buscar el coeficiente convectivo del oxígeno, ¿qué hacemos primero? Clasificamos tu problema. Entonces tienes un problema de flujo interno dentro, en este caso, o flujo dentro de tubos. Pero tienes que saber, aparte, si es un flujo dentro de tubos, si es laminar o turbulento. Y si es laminar o turbulento, entonces también tienes que saber si estás en la región de entrada o si estás en la región desarrollada. Todo eso antes de poder seleccionar siquiera la ecuación que te pueda ayudar al cálculo del coeficiente convectivo. Vamos a hacer eso. Necesitamos el número de Reynolds. El número de Reynolds entonces está definido con la velocidad de entrada del oxígeno que está aquí, la densidad y la viscosidad del oxígeno a condiciones medias y presión, la longitud característica que es el diámetro interior.
Necesitamos la velocidad de entrada. Te dan entonces el flujo volumétrico a la entrada, tienes el área a la entrada en este caso y encuentras la velocidad. Tienes ahora la velocidad a la entrada, tienes todo esto, las propiedades, el diámetro y tienes entonces que el número de Reynolds del oxígeno tiene este valor. 9.3 por 10 a la cuarta es menor que 1 por 10 a la quinta y tienes un fluido laminar. Porque el Reynolds crítico es 1 por 10 a la quinta. Este valor del Reynolds es menor, así que tienes un fluido laminar dentro de tubos. Para un fluido laminar dentro de tubos, entonces en la clase se explica que tienes una ecuación como esta para fluido laminar dentro de tubos para saber el tamaño de la longitud de entrada. Si tú conoces el Reynolds, el número de Prandtl, en este caso, tú puedes saber el tamaño de la longitud de entrada. Y para estas condiciones de presión y temperatura, con estas propiedades térmicas, este número de Reynolds dice que ese oxígeno dentro de ese tubo se empieza, en este caso, a desarrollar a los 840 pies de longitud de tubería. Todo lo que hay antes de 840 pies está en la región de entrada. Todo lo que hay después de 840 pies está en la región desarrollada. En nuestro problema, dice que la longitud del tubo es de 800 pies. Si la longitud de tu tubo es de 800 pies, tu problema ahora queda como un flujo interno, un flujo dentro de tubos laminar en la región de entrada y puedes en este momento utilizar la información para poder encontrar el coeficiente convectivo. ¿Qué información? Esta es la ecuación que se presenta para un flujo interno, que es tu caso, laminar en la región de entrada ya comprobada. No importa si es gases o líquidos, tú puedes utilizar esta expresión que está en el PPT anterior. Entonces, si conoces A, que está en función de esta expresión, o B, que está en función de esta expresión, y conoces la viscosidad a la temperatura de la pared del tubo y la viscosidad a la temperatura promedio, tienes el número de Nusselt, que es el número que te va a dar el coeficiente convectivo. Pero mira que está en función de D entre X. Esta X es la longitud de tu tubo real que se encuentra en la región de entrada. Así que cuidado, te vas a equivocar y colocas aquí este valor de X asterisco. Este X asterisco es el tamaño de la longitud de entrada bajo las condiciones del oxígeno independientemente de la longitud de tu tubo. Esto que está aquí es la longitud de tu tubo en la región de entrada. Así es que esta X que está aquí, si todo tu tubo está en la región de entrada, es de la longitud de tu tubo, que es de 800 pies. Tienes el número de Reynolds, tienes el valor en este caso de B, porque también tienes el número de Prandtl con la longitud de tu tubo en la región de entrada. Pero, ¿qué tienes aquí? Tienes la temperatura promedio del oxígeno y esa temperatura promedio es la que utilizas para evaluar esa viscosidad dinámica del numerador. Pero esta viscosidad que está abajo no la tienes porque esta viscosidad necesitas conocer la temperatura de pared. La temperatura de pared, entonces, es la temperatura que va a estar. Aquí está el oxígeno. Este es el tubo. Esa temperatura es la que va a estar aquí. Y tú sabes que la puedes calcular haciendo resistencias térmicas de un punto a otro. Pero si conocieras que el coeficiente convectivo del oxígeno. Entonces parece un círculo vicioso. Que para conocer esto, yo necesito esto, pero esto me va a dar el coeficiente convectivo y no sabes por dónde empezar. Tenemos que empezar por algún lado. Entonces, el punto inicial es, como yo desconozco la temperatura aquí interior de la pared del tubo, aquí, entonces, en mi primer intento,
yo digo que como no la conozco, es prácticamente parecida a la temperatura promedio, y como es parecida a la temperatura promedio, este valor que está aquí es igual a la unidad. Y por ahí empiezo. Y por ahí salió el valor de este punto 4598. Entonces, en mi primer intento, yo asumo que esa temperatura, como la desconozco, es igual a la temperatura media. Uso esta relación como 1 y tengo entonces el coeficiente convectivo. Buscas ese coeficiente convectivo del oxígeno. Ya con ese valor puedes volver a analizar el problema y encontrar la temperatura de esa pared, justamente que no es la temperatura media, pero que puedes ir aproximando el problema, entonces reajustando en el paso posterior. En este momento te quedas con la H del oxígeno y esta observación es la que acabamos de poner. No es suficiente porque ahora tú necesitas el coeficiente convectivo del aire en la parte exterior. Entonces, en la parte exterior es más fácil la clasificación de tu problema porque necesitas el número de Reynolds para clasificarlo si es laminar o turbulento. Es un caso de fluido externo o un fluido sobre tubos y no tienes ahora la dificultad de clasificar si es una región de entrada o desarrollada, porque en un flujo externo nunca vas a tener región desarrollada. En un fluido externo no se van a unir los perfiles de velocidad ni de temperatura, así que siempre vas a estar en una región de entrada dinámica. Así es que ya tienes acá un fluido externo sobre tubos, calculas el número de Reynolds del aire de la forma que ya conoces, tienes la velocidad, tienes el diámetro exterior del tubo, tienes la densidad y la viscosidad y resulta que el fluido es laminar. Ahora tienes para flujo externo laminar la ecuación en este caso que te dan la información de los proyectos de investigación y tesis doctorales y gracias al trabajo del autor, en este caso de la ecuación, se genera entonces el número de Nusselt. Pero este número de Nusselt está en función de dos coeficientes, de C y de N, y estos coeficientes C y N van a depender del valor de Reynolds que encontraste, que es 3357. Entonces, en la presentación anterior, esta ecuación se aplica en este caso a gases. Puedes utilizar esta ecuación para gases. Esta ecuación se aplica a líquidos. Tienes aire, tienes un gas. Solo te falta entonces conseguir los valores de C y de N que dependen del número de Reynolds. Este es el aire que va por fuera del tubo. Esta es la definición del número de Reynolds. Y esta es la tabla que está en la pasada presentación. Estos son los valores de C y N. Tú te ubicas donde, en este caso, tienes el valor del Reynolds que está aquí. Entre 40 y 4000. Tienes un valor de Reynolds de 3000 y algo. Así es que tu valor de C sería este valor y tu valor de N sería este valor. Consiguiendo entonces el valor de N, de C y de N, tienes ahora el número de Nusselt y con el número de Nusselt que está definido como H, longitud característica entre la K del fluido, tienes todo eso, despejas el coeficiente convectivo del aire, que es de 1.43. Entonces, ahora tienes o puedes calcular en este caso el flujo real y saber si necesitas o no necesitas aletas o si necesitas o no necesitas aislante. Y eso fue lo que hicimos aquí. Entonces vamos a calcular el Q real. Entonces tenemos aquí que tenemos la temperatura media del oxígeno, la temperatura, ya tenemos todas las resistencias térmicas porque encontramos los coeficientes convectivos, las áreas correspondientes. Tienes que tener cuidado que estas áreas no son iguales. 2πr por L, R interior para el oxígeno, 2πr por L, R exterior para el aire. Aquí tenemos la resistencia del aire, la resistencia conductiva de la tubería que está en función de sus logaritmos del radio exterior e interior, de la K del tubo, de la longitud del tubo, y tenemos que con la sumatoria de las resistencias térmicas acá, el valor de calor
que está en este caso moviéndose a través de este sistema es de 10.192 BTU por hora. Este 10.000 es menor que 12.000. Así es que si es menor, necesitas aumentarlo a 12.000 para poder enfriar el oxígeno. Una de las alternativas que hemos discutido en la primera fase del curso es colocar aletas. Las aletas aumentan esta transferencia de calor y necesitamos colocar tantas aletas para que este calor real sea de 12.000 y algo, que es el calor termodinámico para lograr el enfriamiento del oxígeno. Con este Q real y con este coeficiente convectivo, entonces la respuesta es, ok, como es menor, debo colocar aletas, me olvido del aislante. Necesito entonces la solución de colocar aletas. El paso siguiente es dónde las coloco, qué tipo de aletas voy a utilizar y cuántas aletas necesito colocar. Procedemos. Entonces aquí está la explicación. ¿Necesitamos aleta? Por supuesto que sí, porque esto es menor que 12.000. Entonces vamos a ver en las aletas ahora. ¿Qué tipo de aletas necesitamos? Entonces aquí me voy a parar para hacer entonces una observación. Pero me voy entonces a hacer la observación usando el tablero. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros, por ejemplo, de las aletas? Aquí ahora tú tienes dos coeficientes convectivos. Aquí está el tubo, aquí está el oxígeno, aquí está la H del aire. Entonces, en la presentación decía una nota que dónde tú colocas las aletas, porque tú tienes aquí dos opciones, la parte de adentro de la tubería y la parte de afuera. Y en la presentación decía, tú colocas las aletas donde tienes el coeficiente convectivo menor. Pero con mucho cuidado vamos a analizar esto. Esto es aire con el coeficiente convectivo de 1,43. Esto es el oxígeno con el coeficiente convectivo que no me acuerdo, pero es menor que 0.43. No sé cuánto me dio, vamos a ponerle 0.8 por decir algo. Pero el coeficiente convectivo del oxígeno es 8 y cuidado te vas entonces a confundir y decir, ok, las aletas van por dentro. Entonces, porque en esa presentación dice que se coloca donde el coeficiente convectivo es menor, pero se colocan las aletas donde el coeficiente convectivo es menor. Tienes ahora que verificar si realmente colocando una aleta aquí adentro, por ejemplo esa aleta que parece aleta se comporta como aleta, porque una aleta es un disipador de calor. Esta es la aleta, donde aquí hay una temperatura de la base. Y para que funcione como aleta, la mayor temperatura posible es la temperatura de la base. Cuando tú te estás moviendo a lo largo de la aleta, la temperatura va disminuyendo porque aquí hay desprendimiento de calor convectivo. Y eso es una aleta. Le tienes que hacer el análisis acá adentro si realmente tú tienes una aleta. Entonces tú tienes el oxígeno caliente aquí. Entonces el oxígeno caliente aquí tiene la temperatura mayor y aquí tendría una temperatura menor. Entonces aquí el calor estaría entrando. Y aquí es la temperatura de la base y esa temperatura de la base es menor que la temperatura del extremo de la aleta. Esto no es una aleta, esto no es un disipador de calor. Esto está funcionando en forma inversa a esta presentación de aletas. Así que para este problema, tú no tienes, en este caso, que hacer el análisis de dónde lo coloco, porque es que la única parte de tu sistema donde esa aleta puede trabajar es en la parte de afuera. Aquí afuera, donde aquí tienes la temperatura de la base de la aleta y tienes por seguridad que esta temperatura de base es mayor que cualquier temperatura en el punto de la aleta y que la aleta está desprendiendo calor convectivo. Y esa es la disipación de calor y es por eso que en el medio común no hablamos de aletas ni superficies extendidas, hablamos de disipadores de calor para que te cerciores que esa superficie extendida que tú estás colocando realmente te está funcionando como un disipador de calor y no como otra cosa.
Habiendo explicado eso, entonces, aquí no tenemos otra posición para colocar las aletas porque las aletas tienen que ir en la parte de afuera. Habiendo explicado eso, vamos a colocar la aleta en la parte de afuera. Entonces, en la parte de afuera tú tienes dos opciones de aletas o tres opciones de aletas. Como es un tubo, tú puedes colocar aletas de discos circulares como esta que tú ves acá, pero también puedes colocar aletas rectangulares. Las aletas rectangulares entonces son como las que dibujé, donde tendrías que poner aquí, este es el tubo, ya estoy parada afuera, las aletas rectangulares tendrían que ser una cosa así, y esta es la longitud del tubo, se van hasta el final, y esta es la aletita rectangular que tú pones. Es una cuchilla que va desde el punto inicial hasta el punto final de la tubería. Imagínate, esta tubería tiene 800 pies, entonces esto tiene un diámetro o un espesor bien pequeño, entonces esta cuchilla está como bastante larga, pero es una opción, donde esta aleta pudiera ser rectangular o triangular. Finalmente tienes esta opción, yo elegí la opción de discos circulares, que me parece que es una opción mucho más fácil porque simplemente se insertan dentro del extremo o la parte exterior de la tubería. Entonces vamos a colocar aletas de discos circulares aquí y tenemos que empezar pues con buscar el tamaño de la aleta. Entonces ese tamaño de la aleta, entonces nosotros pudiéramos empezar por aquí, asumiendo que esta es una restricción, la restricción mínima, o sea, la longitud mínima que pudiera tener una aleta para que se comporte como aleta. Y yo la utilicé donde ahora seleccionamos un espesor de la aleta, por ejemplo, como este que está aquí. Tenemos la longitud de la aleta. Esto está más o menos explicado en el PPT de superficies extendidas. Tenemos la longitud, tenemos definido R1, R2. Esta nomenclatura aparece entonces aquí, donde aquí está definido que es R1, aquí está definido que es R2, aquí está definido la forma de las curvas, donde esta curva 1 pertenece a esta relación, donde esta curva 2 pertenece a la relación numérica correspondiente cuando encuentras esta relación. Para nuestro problema, entonces, con esa L y esa longitud de la aleta, encontramos que ese valor, en este caso es 1.18, y con ese 1.18 encontramos que esa aleta para ese tipo de material, que debe ser el material de la tubería, tiene una eficiencia bien alta del 97%. Tenemos el área de la aleta, entonces para esa aleta de discos circulares, tendrías que buscar el área correspondiente, que es esta que está acá, y con el área de la aleta encuentras el Q ideal de la aleta, donde ahora ese Q ideal está en función de ¿qué? De el coeficiente del aire, el área de la aleta que lo tienes de 80, pero no tienes la temperatura de la base. Entonces, esta temperatura de la base la debiste haber encontrado en el momento que encontraste los coeficientes convectivos, aquí atrás. Cuando ya tenías el coeficiente convectivo, en este caso, del aire, que está acá atrás, del aire, el coeficiente convectivo del oxígeno, por resistencias entonces térmicas, tú puedes encontrar la temperatura en cualquier parte de esa tubería. Entonces tienes, con el coeficiente tú puedes encontrar la temperatura aquí o puedes encontrar la temperatura aquí. Y esa temperatura que está aquí, como vas a colocar las aletas acá afuera, es la temperatura de la base que tú necesitas. ¿Qué tienes que hacer? Regresar atrás y con ambos coeficientes convectivos buscas la temperatura de la base de la aleta. Busca la temperatura de la base de la aleta y para este problema, esta temperatura de la base de la aleta, en este caso, con los dos coeficientes convectivos, te genera entonces un valor de 84.86 grados Fahrenheit. Ese es este punto que está aquí definido.
Tienes la temperatura de la base de la aleta, ahora puedes hacer tu análisis correspondientes a las aletas. Con esa eficiencia y ese Q ideal, tienes el Q real de la aleta. Aquí tienes el Q real que es chiquitito, pero no importa. Buscas en función ahora de la superficie libre, en este caso del tubo, de la forma que lo explicamos dentro del PPT de superficies extendidas, ¿ok? Este calor que se va por convección a través de la superficie libre del tubo, más el calor que se va por cada una de las aletas, por el número de aletas, entonces te da el número de aletas que ya has definido que es de discos circulares y tienes que colocar 1779 aletas de ese espesor. Esos 1779 aletas realmente ocupan, tu tubería tiene 800 pies, no alcanza ni siquiera a 10 pies. ¿Dónde la colocas? En cualquier parte va a funcionar. Tú puedes poner la aleta juntita si quieres, o puedes poner las aletas uniformemente espaciadas, equidistantes a lo largo de los 800 pies. Es recomendable la última opción que acabo de mencionar por, en este caso, el pandeo del tubo, que no aglomeres las aletas en un solo punto, pero no es un criterio de transferencia de calor, es un criterio de diseño de máquinas. Así es que tú tomas las 1779 aletas y las distribuyes equidistantemente y uniformemente a lo largo de los 800 pies y resuelves tu problema de transferir ahora los 2700 BTU por hora que requerías para el enfriamiento del oxígeno, colocando las aletas. ¿Hay alguna pregunta? Que acabamos de terminar entonces el ejemplo 2 que prácticamente nos llevó la clase. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesora. Sí, bueno. No, yo iba a preguntar que entonces el criterio para escoger las aletas va en ver la dirección donde nosotros queremos que viaje el calor. En este caso, como nosotros queríamos que el calor viajara de adentro hacia afuera, por eso que las aletas las pusimos afuera. Sí. Pero si tú tuvieras un caso, por ejemplo, donde tienes, digamos, esto, ¿no? Esto es una pared. Puede aquí haber generación de energía, que tú has tenido casos como esto ya. Entonces aquí hay un coeficiente convectivo, llámese 1, y aquí hay un coeficiente convectivo, llámese 2, y aquí disipas calor en esta dirección y aquí disipas calor en esta dirección. Ahí sí tienes que decidir dónde, cuál de los dos. Porque si tú colocas acá afuera una aleta aquí, por ejemplo, y colocas una aleta acá, por ejemplo, esta te funciona como aleta y esta también. Entonces, allí tendrías que decir, bueno, ¿dónde pongo las aletas? Si a la izquierda o a la derecha, entonces haces el análisis del coeficiente convectivo. Así es que tienes que garantizar primero que funcione como aleta o como un disipador de calor para entonces ver si tienes dos alternativas. Si tuvieras un caso, esto me lo preguntó un estudiante, ok, si yo tuviera una cosa así, porque nosotros no sabemos qué vamos a tener. Y aquí está, por ejemplo, un fluido. Y aquí está otro fluido, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede ser un tubo macizo. Estoy inventando un problema de transferencia de calor. Y aquí hay una H y aquí hay una H. Y vas a poner aletas. Aquí hay aletas, por ejemplo, aquí hay aletas. Entonces, ¿dónde puedo hacer el análisis por separado o simplemente poner las aletas en uno de los dos lados? Entonces, aquí también predomina el criterio de dónde las coloco. Entonces, buscas donde el coeficiente convectivo es más bajo y las colocas allí. No sé si responde eso a la pregunta. Sí, profesora, sí. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, profesora, Diga. ¿por qué, por ejemplo, en la tasa de trabajo neta superficial, en la componente X, Y y Z también varía en la componente X, Y y Z, pues? O sea, Ajá, por ejemplo, en la componente... en la forma diferencial. Sí, Ok, está muy bien. Excelente pregunta. Entonces, ok, bien, ok. Esa es una pregunta importantísima, no es una pregunta de transferencia como tal, es una pregunta de fluidos, pero tienes que visualizarlo para poder entender qué es lo que está pasando.
Como nosotros estamos hablando, por ejemplo, de fluidos, el fluido se deforma y se deforma de 4 formas diferentes. Entonces, tú puedes tener una partícula de fluido, por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? Esta es una partícula, por ejemplo, diferencial de fluido. Pero esta partícula, cuando tú le aplicas esfuerzos normales o cortantes, que son estos X, Y, por ejemplo, Z, no sé, ZX y así sucesivamente, que es el motivo de la pregunta que me está haciendo, si ese volumen se ve afectado por todos ellos y en todas las direcciones, sí. Porque, por ejemplo, este volumen diferencial de fluido, tú lo puedes mover de aquí, este punto 1, y tú lo puedes mover hasta el punto 2. Pero en este movimiento, de aquí hasta acá, puede haber cambios de desplazamiento, cambios de velocidad, cambios de aceleración y así sucesivamente. Y resuelves la primera deformación del fluido que se llama traslación. Pero esa es la más básica. Ese es un movimiento de 1 a 2, que es lo que viste tú en primero y segundo. Pero ese fluido también está sometido, por ejemplo, a esfuerzos, que viene, ahí viene la pregunta. Y esos esfuerzos pueden ser esfuerzos por tensión. Los esfuerzos por tensión son esfuerzos normales. Por ejemplo, tú puedes tener este esfuerzo por tensión que tiene, en este caso, esta nomenclatura, que está en la dirección, en este caso, X. Y entonces tú alas el fluido para este lado y tú alas el fluido para este lado. Ese fluido, por esa tensión que está aquí, puede deformarse así. Donde ahora fíjate que ha cambiado, se ha expandido para acá, se ha expandido para acá, pero a su vez se ha encogido, se ha contraído en el eje Y. Así que ese esfuerzo que está aquí provoca una expansión en X, pero provoca una variación en Y porque esto se ha contraído. Pero si tú tuvieses, por ejemplo, acá, un esfuerzo así, por ejemplo, este esfuerzo está en el eje Y, pero este esfuerzo que hace, este esfuerzo te está provocando una contracción en ese volumen que tú sufriste. Entonces resulta que en Y se encogió aún más, por ejemplo, que lo que se encogió con este que está aquí, y se expande en X. De tal manera que eso puedes hacerlo también con los esfuerzos en Z, donde esos esfuerzos en Z pueden alargar el volumen diferencial o acortarlo. Entonces, el efecto neto de las expansiones y contracciones en X, de las expansiones y contracciones en Y de las expansiones y contracciones en Z, es lo que te dicen si el volumen cambia o no, y es lo que te dice si ese volumen o ese fluido es incompresible o es compresible. Entonces nosotros estamos hablando de fluidos incompresibles y compresibles. Si la variación neta de todas las expansiones y contracciones, sumamos esto, te da 0, entonces resulta que a pesar de que se ha expandido y contraído por los esfuerzos cortantes aplicados, los esfuerzos de tensión aplicados aquí, el volumen final es el mismo y decimos que ahí no hay cambio de volumen. Pero ese cambio de volumen no se debió al esfuerzo en X. Se debió al esfuerzo en X, al esfuerzo en Y y al esfuerzo en Z simultáneamente. Sí. Me robo otro minuto. Tienes el volumen de fluidos, pero tú aplicas ahora, por ejemplo, esfuerzos cortantes, donde los esfuerzos cortantes también están en dirección X y en dirección Y. El esfuerzo cortante lo que hace es que te deforma el fluido. Cuando digo deforma, es que este esfuerzo cortante, por ejemplo, puede, como si fuera un juego de cartas, desplazarte entonces la forma del fluido quizás de esta manera. Pero el esfuerzo cortante en dirección Y te lo deforma de esta manera. Y en la dirección Z te lo deforma entonces de esta manera. Entonces, si tú tuvieses un fluido, que es nuestra ecuación de convección, sometido a los esfuerzos cortantes en las 3 direcciones o en las 3 dimensiones, es muy posible que si el volumen de aquí partió siendo un cubo, aquí llegó siendo, por ejemplo, un círculo.
cambia de forma la partícula de fluido. Los esfuerzos normales cambian el volumen. Si inició aquí como un cubo, aquí llega como un cubo también, pero un cubo más grande o más chiquito. Los esfuerzos cortantes lo deforman, es decir, este cubo es, cuando llega a este punto, una cosa cualquiera, de forma cualquiera, que no se parece a un cubo. Aún más, la presencia de esfuerzos cortantes y normales en los tres ejes provoca que esa partícula de fluido, por ejemplo, si este es el eje X, rote alrededor del eje X, pero también rote alrededor del eje Y, o también rote alrededor del eje Z. La superposición de las rotaciones entonces te dice si esa partícula de fluido rota o no rota. Entonces, el comportamiento para responder la pregunta sí depende de, en este caso, o el resultado de las deformaciones de ese fluido es el resultado de la aplicación de los esfuerzos en todas las direcciones, el resultado neto. Cada uno de esos esfuerzos, en este caso, tienen un efecto diferente. Y para terminar la pregunta, tú manejaste en primer año la componente de velocidad en U, la componente de velocidad en B y la componente W, que es lo más fácil. Entonces tú dices, bueno, la componente de velocidad en U es que la variación de X con respecto al tiempo. Pero ahí no te están diciendo que U es función de X, porque U es esta componente. Ese análisis es igualito al de los tensores o a los esfuerzos cortantes y normales. Porque, por ejemplo, esto es X, esto es Y, esto es Z, esto es U. Así que yo puedo decir, por ejemplo, que esa U en la dirección X aquí va variando y ahí yo estoy diciendo que la variación de U con respecto a X, por ejemplo, no es igual a 0. Pero te puedo decir que aquí, en la dirección Z ahora, esa U se mantuvo constante. Y aquí la variación con respecto a Z es igual a 0. Pero esa U a lo largo de Y es una variable. Así es que la variación de U con respecto a Y no es igual a 0. Entonces observa que al igual que los esfuerzos cortantes y normales, esta U es función de X, de Y, de Z y el tiempo. Pero esta B es función de X, de Y, Z y el tiempo. E igualmente extendemos esto a la pregunta. Estos esfuerzos también son función de X, Y, Z y el tiempo y así sucesivamente. Me extendí en la explicación, pero creo que esto es importante aclararlo, si no, no podemos ver realmente las ecuaciones en forma diferencial como nosotros las presentamos. No sé si eso responde a la pregunta que me hizo. Sí, profesora. Ok, entonces regresamos acá, ya estábamos aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya nos excedimos en el tiempo, pero para despedirnos. Listo, entonces nos despedimos por hoy, que tengan un excelente fin de semana y si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana. Me recuerdan, la próxima semana tenemos que discutir la fase 2, así que no me dejen pasar la primera clase sin haberlo hecho. Nos vemos hasta pronto, que tengan un excelente viernes. Chao, profesora, cuídese. Chao. Hasta luego, profesora. Bendiciones. Saludos, profe, buen fin. Igual ustedes, que estén bien.